Hoy abrimos 4 expedientes polvorientos y nos adentramos en las sombras donde la justicia casi se desvanece. Sarasota, 1985. Una joven y brillante madre, Denise Marie Stafford, fue encontrada muerta en su propia casa con su bebé llorando en la habitación contigua. Una cadena de ADN esperó 36 años para hablar y cuando finalmente lo hizo, el asesino ya estaba en la tumba. Carmel, 1981. Sonja Denim Stone, representante de ventas de Levi's, asesinada antes del almuerzo. Un misterioso rasguño en la cara del vecino. Una testigo que revirtió su versión. Y un tribunal que lo calificó como fruto del árbol venenoso. 4 décadas después, los detectives regresaron vestidos de mezclilla para arrestar a un abuelo. Florida, 2000 a 2001. 3 jóvenes, Kimberly, Simas y Jessica, desaparecen en la noche, solo para resurgir como víctimas de asesinato unidas por la misma brutal firma. La principal sospechosa, un carismático playboy brasileño que huyó del país y quizás fingió su propia muerte. Albuquerque, 1988 a 1989. 2 universitarias, Althea Oakley y Caitlin Arquette, fueron asesinadas a tiros con un año de diferencia. Sus familias lucharon contra el silencio durante 32 años hasta que el asesino entró en una comisaría y confesó, alegando que Dios se lo había ordenado. 4 historias de pruebas perdidas, pistas congeladas y familias que se niegan a rendirse. 4 recordatorios de que los asesinos pueden huir, esconderse e incluso morir, pero la verdad sigue viva. Suscríbete, activa la campana y quédate aquí. Porque en los próximos minutos repasamos cada pesadilla, revelamos los descubrimientos que las desvelaron y planteamos la pregunta que todo detective de casos sin resolver anhela. ¿Qué convierte finalmente un susurro en la oscuridad en el veredicto que pone fin a la búsqueda? Leamos el primer archivo. Toma un refrigerio, baja las luces y acompáñame a descifrar pistas, enfrentar la ciencia con el secretismo y honrar a las víctimas cuyas voces se negaron a desaparecer. Sus historias comienzan ahora mismo, juntas. Expediente número 1. El asesinato de Denise Marie Stafford. En la mañana del 13 de octubre de 1985, el Departamento de Policía de Sarasota respondió a una serie de angustiosas llamadas telefónicas que los llevaron a una tranquila casa en la avenida Tarpon. Allí, encontraron el cuerpo sin vida de Denise Marie Stafford, de 28 años, una joven madre cuya vida había sido trágicamente truncada. Su esposo, Frank Stafford, había llegado a la casa ese mismo día, solo para encontrarse con la devastadora escena. Dentro de la casa, su hija de 1 año fue encontrada ilesa en otra habitación, viva e inconsciente del horror que se había desatado en las cercanías. Denise era bien conocida en su comunidad como una persona afectuosa, alegre y amable. Amigos y vecinos la describieron como una persona alegre, siempre llena de vida y compasión. Su impactante muerte conmocionó al vecindario, dejando a muchos incrédulos. ¿Quién pudo haber cometido un acto tan brutal contra alguien tan querido? La investigación inicial reveló que Denise probablemente fue asesinada en algún momento entre la noche del 12 de octubre, alrededor de las 23 horas, y la madrugada del 13 de octubre, aproximadamente a las 3:10. Los investigadores de la escena del crimen registraron meticulosamente la residencia, analizando cada prueba con la esperanza de identificar al autor. Sin embargo, la tecnología forense en 1985 tenía sus limitaciones, y a pesar de los mejores esfuerzos de la policía, las pistas se agotaron y el caso finalmente se enfrió. Un rayo de esperanza surgió cuando los investigadores identificaron a un posible sospechoso, Joseph McLetty Jr., ex portero de un bar y restaurante, ahora cerrado, frecuentado por Denise y su esposo. Aunque persistían las sospechas, no había pruebas suficientes para vincularlo con el crimen,
y fue puesto en libertad sin cargos. Con el paso de los años, el caso se sumió en el olvido, dejando a la familia Stafford sin respuestas. No fue hasta 2021, más de 3 décadas después, que un avance reactivó la investigación. Gracias a los avances en la ciencia forense, en particular las pruebas de ADN, el Departamento de Policía de Sarasota reabrió el caso. El investigador civil Jeff Birdwell lideró la iniciativa. Reexaminó las pruebas originales y planteó la teoría de que Denise había estado de pie en el momento del ataque antes de ser inmovilizada contra el suelo. Con esta información, Birdwell se centró en zonas específicas de la ropa de Denise, donde el agresor pudo haberla sujetado, y envió esas muestras para análisis de ADN. Los resultados fueron innegables. El ADN coincidía con el de Joseph Maglety Jr., el sospechoso original de 1985. El caso finalmente se había resuelto, al menos en cuanto a la identificación del asesino. Sin embargo, la justicia llegó con un giro amargo. Maglety ya había fallecido en 2015 mientras cumplía cadena perpetua. Había sido condenado por otro crimen brutal: el estrangulamiento de Kathleen Leonard, su antigua vecina en Sarasota, un delito cometido apenas 10 años después del asesinato de Denise. Un solo cabello lo condujo a su condena en ese caso anterior. Con el tiempo, el nombre de Maglety también había surgido en relación con otros crímenes sin resolver. Era sospechoso, pero nunca acusado oficialmente, del asesinato de Elizabeth Dia, una joven de 19 años que fue secuestrada cerca del centro comercial Sarasota Square y posteriormente encontrada muerta en el centro de Sarasota, donde trabajaba. Hasta su muerte, Maglety mantuvo su inocencia en todos los asesinatos. Aunque su fallecimiento negó a la familia Stafford la oportunidad de confrontarlo o verlo sentenciado por el asesinato de Denise, aún había cierto consuelo. La madre de Denise, Dollar Kepner, compartió sus agridulces reflexiones. Se ha ido. No va a hacerle daño a nadie más. Ese ha sido mi consuelo. No quería ver a ninguna otra madre pasar por lo que nuestra familia ha pasado. Añadió con emoción. Era cariñosa, era una buena hija y todos la queríamos y la extrañamos. Caso número 2. El caso sin resolver de la mezclilla. El asesinato de Sonia Carmen Herrick Stone. Nuestra historia comienza en las soleadas calles de Carmel, California, a finales de los años 70. Un nuevo capítulo acababa de comenzar para Sonia Carmen Herrick, una mujer de unos 30 años, recién divorciada y criando a un hijo. Había dejado atrás su vida pasada en Quebec, Canadá, en busca de un nuevo comienzo. Con un trabajo como representante de ventas en Levi Strauss, estaba decidida a construir una vida estable en la costa oeste. En 1976, Sonia se volvió a casar, esta vez con un hombre llamado Michael Stone. La pareja tuvo un hijo, pero lamentablemente, ese matrimonio también terminó en divorcio. Aún así, Sonia se quedó en California abrazando una vida que, en apariencia, parecía normal, ordinaria y sin incidentes, hasta que todo cambió. 15 de octubre de 1981. Un descubrimiento horripilante. Era poco después del mediodía cuando la amiga de Sonia, Caroline McBride, llegó a su casa. Lo que encontró la atormentaría para siempre. Sonia estaba muerta. Había sido asesinada esa misma mañana. Sonia solo tenía 30 años. La policía inició rápidamente una investigación. Había claros indicios de una entrada forzada, indicios de forcejeo. Parecía un robo, pero curiosamente no se habían llevado nada de valor. Caroline McBride, quien descubrió el cuerpo, no fue considerada sospechosa. Sin embargo, los detalles que proporcionó desde la escena serían cruciales más adelante. A pesar del impulso inicial, el caso comenzó a enfriarse, hasta que apareció un testigo inesperado, un rasguño sospechoso y una acusación repentina. Entra Michelle Wilson, amiga de un hombre de la zona llamado Michael Glazebrook, que vivía justo enfrente de Sonia. Michelle afirmó que Glazebrook estuvo en la escena del crimen el día del asesinato.
aún más sospechoso. Glazebrook fue visto con un rasguño reciente en la cara, uno que nunca pareció explicar. ¿Pudo Sonia haberlo arañado mientras luchaba por su vida? Glazebrook no tenía antecedentes penales, solo algunas órdenes de arresto por tráfico, pero la acusación era contundente. Se convirtió en el centro de la investigación. Sin embargo, Caroline McBride, amiga de Sonia, declaró a las autoridades que Sonia no tenía ninguna conexión con Glazebrook. Aún así, las piezas comenzaban a encajar hasta que todo volvió a desmoronarse. El caso se desmorona. El 10 de noviembre de 1982, más de un año después del asesinato, Michelle Wilson se retractó de su testimonio. Afirmó que había pasado demasiado tiempo y que su memoria ya no era fiable. También ofreció una nueva explicación para el arañazo de Glazebrook. Él le dijo que se lo había hecho durante una discusión en una universidad local después del asesinato. Esta retractación frustró la investigación. En el tribunal, la situación se complicó aún más. Los propios padres de Glazebrook declararon que no habían visto ningún arañazo en su rostro. El juez dictaminó que no había pruebas suficientes, y el caso fue desestimado. Un enredo legal y una pista que se desvanece. Luego vino un segundo intento de procesar a Glazebrook. Pero esta vez, la defensa se defendió con fuerza. El tribunal se enteró de que Glazebrook había sido arrestado bajo falsas acusaciones por órdenes de arresto por tráfico y luego interrogado sobre el asesinato sin causa justificada. Las pruebas obtenidas en este proceso, incluyendo muestras de sangre y declaraciones realizadas bajo presión, fueron declaradas inadmisibles. Se consideró fruto del árbol venenoso, un término legal que significa que, dado que el arresto fue ilegal, cualquier cosa obtenida de él no podía utilizarse en el tribunal. Una vez más, los cargos fueron retirados. ¿Y el caso? Se estancó. Callejones sin salida. Contradicciones. Notas perdidas. Testigos que dieron declaraciones contradictorias. Incluso la coartada de Glazebrook, quien jugó softball el día del asesinato, nunca se verificó por completo porque sus compañeros de equipo ni siquiera fueron entrevistados. 4 décadas después, un gran avance. Casi 40 años después. El caso de Sonia cayó en el olvido, otro expediente sin resolver en un cajón de casos sin resolver. Hasta 2021, gracias a los avances en la tecnología del ADN, los detectives pudieron reexaminar el expediente de Sonia, y esta vez contaban con algo sólido. La evidencia apuntaba una vez más a Michael Glazebrook, y esta vez estaban listos, armados con una nueva orden de arresto. Los detectives le hicieron una última visita a Glazebrook, ahora de 65 años. En homenaje a la trayectoria de Sonia en Levi Strauss, vestían vaqueros cuando lo arrestaron. Fue arrestado por asesinato, con una fianza de $1 millón. Actualmente está a la espera de juicio, y muchos esperan que esto finalmente ponga fin a un caso que ha atormentado a la familia de Sonia y a los investigadores durante más de 4 décadas. La justicia puede ser lenta, pero nunca olvida. Esta es la historia de Sonia Carmen Herrick Stone, y el caso sin resolver que se negó a permanecer frío. Expediente número 3. Los 3 asesinatos en Florida. Florida ha sido durante mucho tiempo un escenario inquietante para algunos de los crímenes más infames de Estados Unidos, desde el infame Ted Bundy y el aterrador destripador de Gainesville, Danny Rolling, hasta figuras menos conocidas como Christine Falling y Gary Ray Bowles. Este estado ha visto a muchos asesinos, pero entre todos estos casos, ninguno resultó ser tan agotador mental ni físicamente para los investigadores como los 3 asesinatos de Florida, un caso que se extendió durante años, cruzó fronteras internacionales y dejó tras de sí un escalofriante reguero de preguntas sin respuesta. Junio de 2000. Comienza la pesadilla. Comenzó en un día de verano por lo demás normal de junio de 2000. En Cooper City, un tranquilo pueblo al suroeste de Fort Lauderdale, se descubrió el cuerpo de una mujer de 35 años.
Su nombre era Kimberly Dixley. Había sido brutalmente asesinada y la escena ofrecía pocas o ninguna pista inicial. Mientras los investigadores buscaban respuestas a toda prisa, apareció otro cuerpo. Esta vez fue Simas, una mujer de 21 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado cerca de Dania Beach, a pocos kilómetros de donde se encontró a Kimberly. 2 asesinatos, 2 mujeres, un condado. Y luego silencio. Hasta un año después. En 2001, la tragedia volvió a golpear. El cuerpo de Jessica Good, de 24 años, fue descubierto flotando en las aguas de la bahía vizcaína de Miami. 3 víctimas, 3 finales brutales, cada una de ellas arrebatada de este mundo demasiado pronto. Surge un patrón escalofriante. A medida que los detectives examinaban los casos con más detenimiento, comenzó a surgir un patrón inquietante. Las 3 mujeres habían sido vulnerables. Sufrían de abuso de sustancias y ejercían la prostitución al momento de su muerte. El asesino sabía cómo encontrarlas, conocía sus rutinas y usó sus vulnerabilidades en su contra. No fue un acto aleatorio. Fue un ataque selectivo, intencional y a sangre fría. Pero entonces apareció una pista crucial. El punto de inflexión en un caso aparentemente irresoluble. Surge un número: Roberto Wagner Fernández. Tras entrevistar al novio de Jessica Good, los detectives dieron con un sospechoso: Roberto Wagner Fernández, ciudadano brasileño que residía en Miami en ese momento. Fernández tenía un oscuro pasado. Las autoridades descubrieron un patrón de violencia, especialmente contra trabajadoras sexuales. Y una vez que se supo que era sospechoso de un posible caso de asesinato en serie, desapareció, huyendo de regreso a Brasil casi de la noche a la mañana. Esa fuga complicaría el caso durante años. Barreras internacionales, frustración nacional. La repentina huida de Fernández puso a los detectives estadounidenses en un atolladero legal. Dado que Brasil no extradita a sus ciudadanos, las autoridades de Florida se vieron bloqueadas en casi todos los sentidos, y aunque no pudieron contactarlo en Brasil, Fernández no había terminado. Comenzaron a surgir informes de delitos similares en su país de origen, ataques a trabajadoras sexuales, lo que nuevamente apuntaba a sus tendencias violentas. El gobierno brasileño, inicialmente lento para actuar, finalmente comenzó a cooperar. Pero el proceso fue dolorosamente lento, plagado de trámites legales y obstáculos burocráticos. Luego, en 2011, un avance importante. Los investigadores avanzaron en el análisis forense del caso de Jessica Good. Emocionados por la posibilidad de finalmente confrontar a Fernández, se prepararon para volar a Brasil para una prueba de ADN, pero lo que descubrieron a su llegada fue impactante. Roberto Wagner Fernández había muerto 6 años antes, en un accidente aéreo en 2005, en ruta de Brasil a Paraguay. ¿O no? Una muerte que no cuadraba. Para los detectives, algo en el accidente y la supuesta muerte de Fernández les parecía extraño. En una conferencia de prensa, el detective Scott expresó lo que muchos temían. ¿Habría fingido Fernández su propia muerte? No era una teoría descabellada. Fernández se había ganado enemigos por todas partes, desde la familia de su esposa asesinada hasta innumerables personas perjudicadas por sus actos violentos. Tenía motivos para desaparecer y los recursos para lograrlo. Pero las fuerzas del orden no estaban dispuestas a rendirse. Trabajando junto con el Departamento de Justicia de EU, el FBI y la Policía Nacional de Brasil, los investigadores siguieron adelante. Pasaron los años, los gobiernos cambiaron. Pero el caso nunca abandonó sus escritorios ni sus mentes. El capítulo final. ADN de la tumba. Finalmente, tras esfuerzos persistentes y negociaciones internacionales, un juez brasileño autorizó lo que los detectives habían anhelado durante mucho tiempo: la exhumación del cuerpo de Roberto Fernández. La tumba fue abierta. Se tomaron muestras de ADN y los resultados fueron concluyentes. El hombre enterrado en esa tumba era Roberto Wagner Fernández, y su ADN
coincidía con los de las 3 escenas de asesinato de Florida. Justicia. Casi con esa confirmación, el caso quedó finalmente cerrado. Tras más de una década de búsqueda incesante, los investigadores podían afirmar con certeza que Fernández era el responsable de los brutales asesinatos de Kimberly Dietzli, Simas y Jessica Good. El sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, elogió la labor de los detectives, muchos de los cuales ya se habían jubilado, algunos ya fallecidos, quienes nunca dejaron de buscar justicia. Aún así, la resolución tuvo un toque amargo. El detective Scott reflexionó. Ojalá hubiéramos podido llevarlo ante la justicia, pero no pudimos, y sin embargo, en cierto modo, hubo consuelo, porque la muerte de Fernández, según los investigadores, fue todo menos pacífica. Sus últimos momentos estuvieron llenos de terror, cuando el avión se estrelló contra la tierra. Para quienes lo persiguieron durante años, atormentados por los rostros de las mujeres que mató, este final ofreció una forma sombría e irónica de cierre. Expediente número 4. El largo camino a la justicia. Althea Oakley y Caitlin Arquette. Era el verano de 1988, una cálida noche de junio en Albuquerque, Nuevo México. Althea Oakley, de 21 años, una brillante y enérgica estudiante universitaria, había acompañado a su novio a una fiesta de fraternidad cerca de la Universidad de Nuevo México. Pero lo que comenzó como una noche de diversión rápidamente se agrió. Surgió una discusión entre la pareja, y Althea, disgustada y frustrada, decidió abandonar la fiesta y caminar sola a casa, una decisión que marcaría trágicamente los últimos pasos de su vida. Mientras caminaba por el Boulevard Buenavista, cerca del campus y por un camino familiar, Althea fue atacada repentina y brutalmente. El vecindario se despertó con la noticia de la pérdida de otra joven, y sus seres queridos se vieron obligados a lidiar con el dolor y las preguntas sin respuesta. Un año después, la ciudad se vio conmocionada una vez más. Caitlin Arquette, de tan solo 18 años y recién graduada del Instituto Highland, conducía de regreso a casa desde la casa de una amiga una noche de verano de julio de 1989. Caitlin no era una adolescente cualquiera. Era hija de Lois Duncan, una reconocida autora de novelas de terror y suspense como Sé lo que hicieron el último verano. Pero la realidad resultó ser mucho más aterradora que la ficción. Al detenerse en una intersección, un desconocido abrió fuego contra su coche. Fue atropellada y su vehículo se desvió por 3 carriles antes de estrellarse contra un poste de luz, cerca de Arno Street Northeast. Murió poco después. 2 jóvenes. 2 vidas robadas y sin respuestas claras. Durante más de 3 décadas, las familias Arquette y Oakley estaban devastadas y decididas. Lois Duncan, quien fuera una exitosa escritora de terror, abandonó su carrera en la novela de suspense. En su lugar, comenzó a escribir libros infantiles y dedicó el resto de su vida a buscar la verdad tras la muerte de su hija. Los Oakley también lucharon por la justicia, pero los años transcurrieron y los casos se congelaron. Entonces, ocurrió un giro impactante. El 20 de julio de 2021, casi 32 años después del asesinato de Caitlin Arquette, un hombre llamado Paul Apodaca, entonces de 53 años, entró en el departamento de policía de la Universidad de Nuevo México y dijo algo que dejó atónitos a los oficiales. Tenía información sobre asesinatos de hace mucho tiempo. Mientras los detectives escuchaban atentamente, Apodaca no solo compartió información, sino que confesó. Admitió haber asesinado a Althea Oakley, a Caitlin Arquette e incluso a una tercera mujer, cuya identidad la policía aún no ha revelado. Apodaca ofreció un relato inquietantemente detallado de la noche en que asesinó a Althea. En ese momento, trabajaba como asistente de seguridad en lo que entonces era TV, ahora Central New Mexico Community College. Afirmó haber visto a Althea en un estacionamiento,
subirse a su auto y seguirla mientras caminaba sola bajo las tenues luces de la calle. Ella le sonrió. Le dijo, «Hola». Un gesto de amabilidad. Pero eso solo profundizó la tragedia. Apodaca les dijo a los investigadores, «Eso es lo peor. Lastimé a alguien que me sonrió». Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue escalofriante. «Creo que lo que me impulsó a hacerlo fue todo el odio que sentía por las mujeres. De niña vi a hombres maltratar a las mujeres y ellas se abalanzaban sobre ellos. Intenté ser buena, pero nadie quería eso. Así que estaba celosa y simplemente lo solté. Fue una confesión desgarradora impulsada por el resentimiento, la misoginia y toda una vida de ira no resuelta». El jefe de policía de Albuquerque, Harold Medina, tenía una conexión personal con este caso. En 1990, fue el primer beneficiario de una beca establecida en memoria de Althea Oakley, y ahora, más de 30 años después, viajó solemnemente a Taos, Nuevo México, para dar la noticia en persona a sus padres. El caso ya no estaba cerrado. El asesino había confesado. El jefe Medina declaró posteriormente que la madre de Althea, al verlo, asumió que estaba allí para informarles que el caso se había cerrado oficialmente, otro callejón sin salida, pero en cambio, recibió el agridulce regalo de la tan ansiada justicia. La confesión de Apodaca sobre el asesinato de Kaitlyn Arquette también coincidió con detalles clave de la escena del crimen. Admitió haber disparado contra su coche en una intersección. En ese momento, la policía descubrió un Volkswagen Beetle gris sospechosamente estacionado cerca, perteneciente a Apodaca. Pero nadie le dio seguimiento. Se escabulló. Cuando le preguntaron por qué mató a Kaitlyn, su respuesta fue fría e indiferente. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿La ironía? Se suponía que el trabajo de Apodaca en TVI era proteger a los estudiantes, especialmente a las mujeres. Estaba asignado a patrullar estacionamientos y asegurarse de que las estudiantes llegaran sanas y salvas a sus autos. Todo mientras ocultaba un pasado violento, incluso siendo menor de edad. Su historial criminal era extenso y, apenas unos meses antes de su confesión de 2021, se declaró culpable de agresión con agravantes con arma mortal. Apodaca, ahora sin hogar, declaró a los investigadores que había tenido un despertar espiritual. Fue la palabra de Dios la que lo impulsó a presentarse después de todos estos años. Miró a un oficial a los ojos y dijo, «Es una pena que me haya tomado tanto tiempo, pero ahora sé que lo que hice fue malo. Fue oscuro. A partir de ahora, Paul Apodaca ha sido acusado formalmente de asesinato en primer grado por la muerte de Althea Oakley, el caso con las pruebas más sólidas. Pero con sus confesiones y las investigaciones en curso, las autoridades dicen que se esperan más cargos. Las familias de Althea y Kaitlyn esperaron más de 3 décadas por justicia, y aunque ninguna confesión puede sanar el dolor de las hijas perdidas, quizás, finalmente, el silencio que atormentó estos casos se haya roto. La verdad, enterrada por tanto tiempo, ha salido a la luz. Con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no saben qué comentar, simplemente dejen un 555. Así sabré que vieron el video hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.